de los jueves de oración, hemos estado también, aparte obviamente de orar, es evidente, hermanos, es evidente, de acuerdo a la palabra de Dios, es evidente que todo lo que está aconteciendo en el mundo, no solo en México, porque es a nivel mundial, las cosas que están pasando, no están pasando solo en México. Este asunto de los libros y la educación, ¿verdad? No está pasando solo en México, no somos el único país. Es más, hay otros países en los que ya se acostumbraron a esas ideologías o filosofías, ¿verdad? O a esas nuevas tendencias o esa forma diferente de educación, ya se acostumbraron en otros países. Y es obvio que tenemos que estar alerta, velando, orando. Personalmente creo que sí debemos hacer algo, el pueblo cristiano sí debemos hacer algo, ¿verdad? Creo que no debemos ir a pelearnos con las escuelas, ni a pelearnos con los directores. No creo que ir a... Probablemente, digo probablemente, si hicieran alguna marcha, algún grupo cristiano, una marcha, probablemente digo, a lo mejor yo acompañaría. Si fuera una marcha pacífica, sin molestar a nadie, sin detener el tráfico, sin dañar ni ninguna propiedad de nadie, porque hemos visto desafortunadamente, ¿verdad?, en México, probablemente en otros países, pero en México es muy común que cualquier marcha que se hace a favor de lo que sea, resulta ¿qué es lo que pasa? Desastres, robos, saquean, ¿no? Rompen vidrios, saquean propiedades, ¿verdad? Ahora ya antes se ponían una máscara, ya no. Y todos los podemos ver perfectamente. ¿Y la autoridad qué hace? Nada, no hace nada. Porque nuestro querido presidente, ¿qué dice? Abrazos, no balazos. O sea, a los delincuentes entonces hay que abrazarlos. No, ¿verdad? Y no estoy a favor de las marchas que se hacen, inclusive no estoy a favor de las marchas que se hacen parando el tráfico. Ayer ya es común en las autopistas, 13 horas estuvo parado una autopista, 13 horas la pararon, ¿no? Y entrevistaban como siempre algunas personas que se quedaron allá atoradas y tienen razón. Nosotros ¿qué culpa tenemos? Nosotros vamos a trabajar, yo voy a trabajar, voy a mi trabajo, y resulta que algunas personas tal vez tienen razón, y digo tal vez no, porque no sabemos el contexto, pero 13 horas detuvieron una autopista. Miles y miles de personas se quedaron ahí, autos varados. ¿Por qué? Por una marcha. Y a ver si el gobierno hace caso. En eso no estoy de acuerdo, porque eso, en donde dice uno de nuestros, o de los lemas, que como mexicanos se supone que conocemos o sabemos, bueno, no nada más es de los mexicanos, el respeto al derecho ajeno es, pero la verdad es que no respetamos al ajeno. A veces no se respetan los derechos de los otros, ¿verdad? A veces no se respetan y violamos inclusive esa hermosa frase de nuestro, bueno, iba a decir nuestro querido Benito Juárez, ¿verdad? Pero no es tan querido, ¿verdad? Pero bueno, de este hombre, el benemérito de las Américas, dicen, y obviamente, hermanos, sí tenemos que orar, pero tenemos que buscar las formas correctas, ¿verdad?, de atender esta situación. Creo que la mejor herramienta que tenemos los padres para que nuestros hijos no nos los gane el mundo es educarlos con la palabra de Dios en la casa, todos los días en la casa. Porque si le dejamos la educación a los maestros, ¿verdad?, entonces estamos fallando, los padres estamos fallando. La educación, ¿verdad?, secular, académica, sí es cierto, es afuera, pero la educación cristiana, valores cristianos, fundamentos cristianos, es el hogar. Es ahí en el hogar. Ahí les damos las herramientas, y cuando ellos tengan que salir afuera, a la escuela o al lugar que tengan que salir o a trabajar, ¿qué van a tener? Van a tener las herramientas, y no los van a, tan fácilmente no los van a convencer ni los van a mover. Van a estar firmes en sus convicciones, van a poder decir, esto no estoy de acuerdo, en esto no lo comparto, y sin necesidad de pelear, ¿verdad?, tomar las decisiones pertinentes, correctas, ¿no? Pero ¿qué necesitamos los padres? Pues enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, ¿verdad? Y podemos influir en nuestros nietos, sí podemos influir. No nos corresponde porque son nuestros nietos, pero sí podemos ser una influencia para nuestros nietos también. Decirles a nuestros hijos o a nuestra hija, bueno, nosotros nomás tuvimos una hija mujer, decirle a nuestra hija, enséñale a tus hijos la palabra de Dios. ¿Cuándo? Todos los días. La ética, la moralidad, ¿no?, los verdaderos valores,
¿verdad? Que trascienden a través de las épocas y las generaciones, aquí están en la palabra de Dios. Aquí está el manual, decía un hermano que le gusta cantar y hay un canto que él entona, a lo mejor algunos lo conocen, se apellida Serna, Salvador Serna. Hay un canto que él entona, hace tiempo lo oí, ¿verdad? Hablando acerca de la familia. Este es el manual de la familia. La Biblia es el manual de la familia. Es el manual. Aquí está lo que las familias necesitamos. ¿Para qué? Para que la familia salgamos adelante de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, ¿verdad? Y podamos vencer cualquier adversidad que se presente en nuestra vida. Aquí está, este es nuestro manual. Y no debemos, hermanos, de pasar por alto todo esto. Bien, quiero que entremos al tema que quiero compartirte, hermanos, en esta tarde ya. Y te invito primero, hermano, que hagamos una oración. Y después de la oración, quiero que me acompañes a buscar una cita bíblica. Pero vamos a orar primero, ponernos en las manos de Dios, por favor. Ahí en tu corazón, tú ora en tu corazón. Yo voy a hacer la oración en voz alta. Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo. Señor, una vez más en este momento queremos pedirle en el nombre de su Hijo Jesús que limpie nuestro corazón, que hagamos a un lado aquellos pensamientos o cosas que están estorbando, para que podamos, Señor, concentrarnos en el mensaje de su bendita palabra. Ayúdenos, tómenos en sus manos, Señor. Nos hemos preparado, todo este tiempo hemos estado preparando nuestro corazón, como dice la Biblia, para tener un encuentro con nuestro Dios. Así que le rogamos, Señor, que nos ayude, nos tome en sus manos y que toda distracción podamos hacerla a un lado para poder escuchar el mensaje de su bendita palabra. Ayúdenos, guárdenos. Tómenos en sus manos, Padre, porque se lo pedimos todo una vez más, en el nombre de su Hijo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. La cita bíblica es Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo número 8, y me gustaría que repitiera, vamos a darle lectura en voz alta, todos, solo a un versículo de este capítulo. Solamente a un versículo, aunque vamos a tratar el tema, está obviamente en todo este capítulo y en otras porciones bíblicas, ¿sí? El versículo que quiero que leamos juntos 2 veces, por favor, es el versículo número 32, solamente versículo 32, Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32, ¿sí estás ahí? Leamos juntos, dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Una vez más, por favor, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta declaración la hace el Señor Jesucristo, y la declaración implica, la verdad es absoluta, la verdad no es relativa. Es decir, ¿verdad? Ahí nos muestra, la palabra de Dios nos muestra cuando Dios declara o afirma una verdad, ¿verdad? Para Dios no hay medias tintas. Para Dios no está dando a que el ser humano o las personas imaginen algo diferente. No, cuando Dios hace una declaración, ¿verdad? Con respecto a su verdad, por ejemplo, cuando Dios declara, porque Él es el que lo declara, en el libro de Génesis, que Él es el creador, que Él fue el creador del mundo, el cielo, la tierra, ¿verdad? Los árboles, los animales, el sol, la luna, da esa declaración, es una verdad absoluta, en la que las personas o reconocen esa verdad, ¿verdad? O si no, pueden rechazar esa verdad. Como obviamente hay miles o probablemente millones de personas en este mundo que no creen en esa verdad de la Biblia, ¿verdad? Creen en la teoría de la evolución. De este hombre, Charles Darwin, ¿verdad? Creen que fue una explosión cósmica, ¿verdad? Y que de esa explosión, ¿verdad? Bueno, pasaron miles y millones y millones y millones de años. Y la cosa es, entonces, ¿cómo explicas que ese animalito que se creó en el agua, cómo explicas el agua, cómo llegó ahí? Y después ese animalito, ese champujón o ese ser microscópico del agua que salió y empezó a caminar. Y después millones y millones y millones pasaron, dicen ellos, ¿verdad? Sus teorías. Y después entonces se hizo un changuito, ¿verdad? Y después el changuito iba poco a poco evolucionando hasta que se empezó a erguir.
O sea, se paró y entonces salió el famoso Homo sapiens, ¿verdad? Y la cosa es de dónde salió la Homo sapiens, ¿de dónde salió? Porque este era el Homo sapiens, se supone que era el varón, ¿no? ¿Y de dónde salió? La hembra. Y bueno, por eso sigue siendo teoría. Y por eso ellos siguen diciendo, se cree, se piensa, se dice, ¿verdad? Que hace miles y miles y millones de años, etcétera. Sigue siendo una teoría. Pero hay millones de personas que la creen, ¿o no? El Señor Jesucristo, en el contexto que nos relata el versículo que leímos, el Señor Jesucristo durante su ministerio público está, como siempre, se rodeaba de personas, o personas se acercaban a Él, algunos con interés, algunos para preguntarle, algunos para burlarse de Él. Y en este caso, cuando el Señor Jesús hace esta declaración, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿De qué está hablando el Señor Jesús acerca de esa verdad? Esa verdad que libera, porque dice, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libres. Bueno, en nuestro México lindo y querido, ¿verdad? Se preparan nuestras autoridades, en la mayor parte de la República se preparan, ¿verdad? Por a veces, no sé cuánto tiempo, pero probablemente meses, para llegar a este mes. Este es el mes de la patria, donde adornan algunos lugares emblemáticos en nuestro México, porque viene un evento muy importante en México, ¿verdad? Donde vamos a recordar, ¿qué? Los mexicanos, ¿qué vamos a recordar? La libertad, la liberación que recibimos y que hoy nosotros, otras generaciones, podemos disfrutar, una libertad que antes no existía y que inclusive hay otros países donde no tienen las libertades que en México algunos de nosotros podemos tener, ¿verdad? Esa libertad que a veces no la valoramos, ¿verdad? No la valoramos porque como es algo tan común, parece ser tan común que no le damos el peso adecuado, ¿verdad? Pero mira qué interesante, dice el Señor Jesucristo, cuando hace esta declaración, hay un grupo de personas que lo escuchan y este grupo de personas, dice por ejemplo el versículo 31, el contexto está en el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos, o sea, era un grupo de judíos, y les dijo a ellos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y después el Señor Jesús, en el siguiente versículo, hace otra declaración. Jesús le respondió, bueno, el 33... le respondió linaje, le respondieron, ¿quiénes? Ese grupo de judíos, o algunos judíos le respondieron a Jesús, ¿no? Versículo 33, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? El Señor Jesús les estaba haciendo una declaración a las personas que en ocasiones las personas no la razonaban o no la entendían de la manera como el Señor Jesús estaba planeando, obviamente. Pero eso llevaba a las personas a que experimentaran, o en este caso como estos hombres dijeron ellos, ¿qué dijeron? Nosotros somos linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob. Somos libres. ¿Cómo dices tú eso si nosotros somos libres? Aunque el Señor Jesús les estaba diciendo una verdad. Porque en ese periodo, en ese tiempo, quien gobernaba el mundo eran los romanos. Ellos eran los que gobernaban el mundo. Así que los judíos tenían que darle cuenta, pagar tributo, pagar impuestos a los romanos. Sí, el gobierno romano les daba ciertas libertades, sí es cierto, pero tenían que rendirle cuentas. Porque quien gobernaba era los romanos. Tenían al César o a sus gobernantes a los que tenían que rendirles cuentas. Pero ese no era el contexto, ese no era el propósito del Señor Jesús cuando les hace esta declaración. Algo importante, hermanos, con respecto a la verdad. Con respecto a la verdad, a esta verdad que menciona Jesús y que se menciona en la Biblia. Lo contrario, vemos en la Biblia, vemos que en el principio de la creación, según el libro del libro de Génesis, que el engaño ha estado presente desde la creación. Ha estado presente desde la creación.
Desde los primeros seres humanos, hombre o mujer que creó Dios, vemos cómo se presentó para ellos, ¿verdad? Un ser espiritual que la Biblia llama Satanás o el diablo o engañador. La Biblia le da 70 títulos a ese ser maligno, la serpiente antigua, ¿no? El salteador, el padre de mentira, etcétera, etcétera. Y vemos que desde ese principio se presentó para los primeros seres humanos, hermanos, esta situación en la que o creemos la verdad o somos arrastrados por el engaño o la mentira. Eso dice la Biblia cuando en Génesis capítulo 3 dice la palabra de Dios que la mujer Eva estaba sola, no estaba con Adán. Y la serpiente, Satanás, usó a una serpiente para engañar. Y le dijo a Eva, ¿no?, que tomara de ese fruto o de ese árbol que Dios le había prohibido. Y se le presentó la serpiente, ¿verdad?, de tal manera que logró convencer a Eva, ¿no?, del engaño. Y tomó del fruto que Dios le había prohibido a Adán y a Eva, que no tomarían de ese fruto. Y no solamente ella tomó, sino también le dio a su esposo. Y en ese momento Eva y Adán se convirtieron, ¿verdad?, al violar la ley que Dios les había establecido, se tuvieron que ser expulsados de Edén. Pero déjame decirte algo, hermano, la mentira, el engaño esclaviza a las personas. La mentira sigue esclavizando a la gente en el mundo. El engaño sigue esclavizando a las personas. Mira cuántas personas en el mundo, no solo en México, que han creído la mentira de alguien más, han creído la ideología o la filosofía, o siguen la tendencia de algunas otras personas, pero a final de cuentas detrás de ello está, hermano, la mentira y el engaño siempre esclavizan a las personas. Yo recuerdo cuando era joven, bueno, ahora sí ya corrió un poquito de tiempo, ¿verdad, hermano Lomelí? Cuando tenía mis 19, 20, ¿verdad? Era joven en ese tiempo. Pero recuerdo perfectamente cuando en esa época, ¿verdad?, algunas cosas, bueno, dependía de qué familia provenías, dependía del contexto familiar, etcétera, etcétera. Pero recuerdo que para mí, en esa época, un poco antes de los 18, 19, porque a los 18 ya estaba casado, ya me había casado 19, pero recuerdo un poco antes, cuando algunos amigos a escondidas, ¿verdad?, me invitaban, ¿verdad?, y decían que, por ejemplo, fumáramos, ¿verdad?, fumar un cigarro, no de marihuana, un cigarro normal. Bueno, parecía normal, ¿verdad?, fumáramos, y me acuerdo que parecía algo tan malo que teníamos que hacerlo escondidas, donde no hubiera adultos, donde nadie nos viera, porque parecía que era algo sumamente delicado y grave, ¿verdad? Pero recuerdo que siempre había alguien. Yo recuerdo perfectamente que siempre había alguien en el grupito, ¿verdad? O hombre o mujer, a veces no era nada más o un varón, sino a veces eran damas, eran mujercitas las que tomaban la iniciativa de vamos a hacer esto, ¿verdad? Pero, hermanos, Satanás es tan astuto, el diablo es tan astuto, que le ha funcionado tanto y le sigue funcionando. Por eso la Biblia lo describe a él como el engañador, el padre de mentira. Inclusive la Biblia lo describe, dice la palabra de Dios ahí en el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios, que Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia. ¿Para qué? Para engañar y decirle, no le creas a Dios, no creas lo que Dios dice, como le dijo a Eva en el huerto del Edén, no creas lo que Dios dice, no va a pasar nada, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Y entonces las consecuencias vienen después, cuando le creemos a lo que dice él, el diablo, el engañador, porque ¿sabes qué? Satanás no se presenta y nos dice, no se le presenta a las personas y les dice, yo soy el diablo, ¿verdad? Y tampoco creo que se les presenta como algunos creen, ¿verdad?, con los cuernos y la cola y rojo y así, no lo creo. Se presenta, dice la Biblia, se presenta como ángel de luz. Se presenta como alguien que parece ser bueno. Se presenta como alguien que no quiere hacerle daño a nadie supuestamente.
En una porción bíblica, profética, en el Apocalipsis, se habla de un cordero, pero que tiene voz que habla como dragón. Un cordero que habla como dragón, ¿verdad? Satanás, y en la parábola de San Juan capítulo 10, dice el Señor Jesucristo cuando Él declara, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, y después habla del salteador. Se está refiriendo a Satanás. El que no entra por la puerta es salteador, y él entra para hurtar, matar y destruir. Por eso, hermanos, siempre la mentira o el engaño está representado por el diablo, y siempre va en contra de la palabra de Dios, porque sabe, de alguna manera Satanás sabe perfectamente que la verdad o la Biblia, la palabra de Dios, es la verdad. En el Evangelio de Mateo, cuando el Señor Jesús es tentado por el diablo, mira, el diablo usa las escrituras y le dice al Señor Jesús, échate, escrito está, sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Usa las escrituras Satanás. Claro, las usa a su conveniencia para engañar. Escrito está. Y el Señor Jesús, ¿qué le responde? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Bueno, antes le dice acerca de que tenía hambre, ¿verdad? Di estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué le responde el Señor Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, y toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Y mira, de una manera tan sutil, Satanás a veces engaña a las personas, inclusive me atrevo a asegurar que engaña a muchos cristianos. ¿No tienes trabajo? ¿No tienes dinero? ¿Te está yendo mal? Mira, haz esto, haz lo otro, ¿verdad? Deja de orar, deja de leer tu Biblia, no vayas a la iglesia, no acompañes a los hermanos que van a evangelizar. ¿Qué te parece? Porque no tienes para comer. ¿Qué dice la Biblia? No solo de pan vivirá el hombre. Sí es cierto que hay que trabajar, pero ¿sabes qué? La Biblia dice también cómo debemos trabajar. ¿Cómo debemos trabajar? Nos dice cómo. Y es más, si investigáramos mucho más, hasta nos dice cuántas horas es lo sano para nuestro cuerpo trabajar. Hasta eso nos dice, ¿no? No nada más los días. No, hace unos días veía, no acostumbro, pero veía una predicación en el televisor de un hombre joven, obviamente pastor. Y me quedé sorprendido cuando este joven pastor le dice a la congregación, bueno, obviamente lo estaban grabando, y él dice, si no puedes, su tema no recuerdo el tema, pero él decía a la gente, si no puedes venir el domingo a la iglesia, no te preocupes. Dios sabe que en tu corazón lo amas. Y me quedé, ¿cómo? ¿Eso dice la Biblia, hermano? ¿Sí dice la Biblia eso? Que no importa el día, no importa que las reuniones, no importa nada de eso, siempre y cuando tu corazón, digas tú en tu corazón que amas a Dios. Eso no dice la Biblia. Es más, la Biblia sí dice literalmente, ¿verdad? Hebreos 10:24. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Hoy es 25? Bueno, el versículo 25 me falló por uno, ¿verdad? Dijo Maru, no debemos dejar de congregarnos. ¿Por qué? Porque eso daña nuestra vida. Eso daña nuestra relación con Dios. Eso mostramos a nuestro Dios que hay algo más importante que Él. ¿No? Y no debe ser así. Porque cuando decimos que amamos a Dios, si decimos que amamos a Dios, ¿cómo lo mostramos el amor a Dios? Guardando sus mandamientos, obedeciendo lo que Él nos pide que hagamos. El diablo siempre va a contradecir la palabra de Dios. Mientras más querramos el pueblo cristiano, mientras más vayamos a la palabra de Dios, hermano, eso va a fortalecer más nuestra vida. Porque el diablo sabe perfectamente quién está débil. ¿Quién no ora, no lee su Biblia? ¿Quién está dudando de su vida cristiana? ¿O quién es a lo mejor de manera muy superficial o muy tibia, hermano? A veces de manera religiosa, ¿verdad? Leemos la Biblia de manera religiosa, oramos de manera religiosa, ¿verdad? Y etcétera, de manera religiosa, y no hay fruto. Cuando es de manera religiosa, no hay fruto, hermano. Ya cumplí.
ya leí el versículo que me tocaba hoy, ya leí, ya hice oración, ¿verdad? En la mañana, o bueno, no hice en la mañana, pero en la tarde o en la noche. No, hermano, la oración religiosa no trae ningún fruto a nuestra vida. Orar de manera religiosa no trae ningún fruto verdadero a nuestras vidas. No, solo trae engaño a nuestro corazón. Y Dios no va a abrir las puertas de los cielos. Por eso dice la Biblia, Dios a través del apóstol Santiago, ¿no? La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz. No se trata de cuánto tiempo, hermano, oramos. No se trata del tiempo, ¿no? Se trata de una oración en la que realmente tengamos comunión con nuestro Dios y derramemos nuestra alma delante de Él. No se trata de cuánto tiempo, sino de la forma. Por eso, hermanos, debemos estar alerta. El propósito del engaño o del engañador es tener esclavizado al ser humano y alejarlo de Dios. Alejarlo de Dios. Me atrevo a asegurar que hoy día, nos cuesta mucho trabajo, toda la semana, nos cuesta mucho trabajo, toda la semana, tener un estudio verdadero de la palabra de Dios. Todos los días, sin falta, constantemente, de manera formal, pase lo que pase, venga lo que venga, ¿no? Me atrevo a asegurar que es una de las dificultades a las que nos estamos enfrentando el pueblo cristiano, ¿no? A dedicarle el tiempo adecuado al estudio de la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios, a fortalecernos en la palabra de Dios, ¿verdad? No para los demás, para mí primero, para mí, y claro, después sí para compartir, pero debemos estar constantemente, hermanos, yendo a la palabra de Dios para poder fortalecernos, porque la palabra de Dios es la verdad. Dice el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el mismo Señor Jesucristo, Él se declara ser la verdad, porque en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, Él dice que Él es la verdad. Yo soy la verdad, dice Jesús, no solo el camino, Él, sino la verdad y la vida. Así que, hermanos, trae la verdad, como dice la declaración del Señor Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Te pregunto, esa verdad que dice la Biblia, que dice el Señor Jesucristo, esa verdad es la verdad que libera a las personas. Te pregunto, hermano, ¿tú ya recibiste esa verdad? ¿Tú descansas en esa verdad que es el Señor Jesucristo, es el Evangelio, obviamente? ¿Le has confiado tu alma? Porque entonces dice la Biblia que si más adelante mismo en el contexto, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sabes, hermano? Recibir a Cristo como nuestro Salvador personal no es solamente hacer una oración hueca, vacía. Recibir al Señor Jesucristo implica una verdadera liberación. ¿De qué nos libera Él? Del pecado, de la muerte y de la condenación eterna. Mira, vamos a la Biblia y dice la Biblia ya en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Búscalo para que lo leamos juntos. Es el versículo primero. Dice la palabra de Dios, si estás ahí, puedes leerlo en voz alta conmigo. Dice la Biblia, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una vez más dice, ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para los que están o han creído en Cristo Jesús. O en otras palabras, los que esta verdad, o sea, Jesús, el Hijo de Dios, que es la verdad, nos ha hecho ¿qué? Libres. Nos ha liberado de la culpa, del pecado,
de la muerte, de la condenación eterna. Por eso dice la Biblia en otra porción del Evangelio de San Juan, en el capítulo número 5, versículo 24, dice el Señor Jesucristo, ¿no? De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta es la verdad que libera, hermano. Esta es la verdad absoluta que trae libertad, verdadera libertad a las personas. Quiero preguntarte, hermano, preguntarte o que nos preguntemos, ¿de qué nos liberó Cristo? ¿De qué nos liberó cuando lo aceptamos como nuestro Salvador? ¿De qué nos liberó? ¿De algunas pocas cosas? Algunas cosas que yo no las quiero en mi vida, o nos dio una verdadera libertad, porque la libertad que Jesús promete es una libertad completa. No comparto, porque no creo, no lo veo en la Biblia. Cuando una persona dice, yo acepté a Cristo, pero es que no puedo dejar todavía ni de fumar, ni de tomar, ni de ir a la fiesta. Entonces no le rendiste tu vida a Cristo. Entonces no te arrepentiste de todos tus pecados. Porque el requisito es un verdadero arrepentimiento. Y decirle a Dios, me arrepiento de todos mis pecados. Todo lo malo que yo he hecho, Señor, me arrepiento. Te pido que me perdones todos mis pecados, ¿verdad? Que me laves con la sangre de tu Hijo Jesucristo y que de hoy en adelante me ayudes a ser una nueva criatura. Y entonces se cumple lo que dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No se nace en partes. La Biblia habla acerca del nuevo nacimiento o la verdadera libertad en Cristo, una libertad completa. Imagínate, hermano, si lo compara con el nuevo nacimiento, con un nacimiento físico, el nacimiento espiritual, imagínate que la esposa va al hospital a aliviarse, ¿verdad? Ya llegó el tiempo de que se alivie, ¿verdad? Va, y el médico le dice al esposo, pues llévese a la esposa y después regresa por los pies, nada más le damos ahorita una parte del cuerpo. Y a la otra semana regresa por otra parte del cuerpo. ¿Eso es natural? Claro que no. Por eso la Biblia compara el nuevo nacimiento, el nacimiento físico, ¿verdad?, del ser humano con el nacimiento espiritual. Nacemos de nuevo por la gracia de Jesús. Mira, hermano, nosotros no somos mejores. No somos mejores por el hecho de que digamos que de las cosas que el Señor nos sacó. Pero cuando le depositamos nuestra confianza y nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador personal y el único que nos da la verdadera libertad, porque es el único que da la verdadera libertad. Inclusive el Señor Jesús mismo lo declaró, ¿no? Que había personas que lo seguían a Él, pero no eran sus discípulos. No eran sus discípulos. Simplemente lo seguían. ¿Por qué? Por diferentes razones. Algunos porque comían de a gratis, ¿verdad? Otros porque les gustaba ver los milagros que el Señor Jesús hacía, tal vez. Otros tal vez, yo no lo sé, pero no eran, eso lo declaró Jesús. Que muchos, inclusive dijo Jesús, el Señor Jesús fue más allá. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Muchos en aquel tiempo me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre. ¿Y qué les dice el Señor Jesús? Apartados de mí, hacedores de maldad, no te conozco, al fuego preparado para Satanás y para sus ángeles. Así que, hermanos, la libertad, la verdad trae verdadera libertad, libertad de la culpa. Qué hermoso es descansar y saber que Él ya me perdonó, que las demás personas digan, no me interesa lo que las demás personas, a mí Él ya me perdonó y mi vida ya a partir de ese momento, ya todo esto que Él me perdonó, ya yo no lo recuerdo o lo hago a un lado o simplemente le doy gracias y digo, Señor, te doy gracias porque tú me perdonaste todo esto. Ya no está más en mi vida, ya no lo quiero más en mi vida, es más, ya no ni siquiera lo practico en mi vida porque tú ya me perdonaste. Qué hermoso es saber, qué liberador es saber que Él nos perdonó todos nuestros pecados. Porque eso dice la Biblia, que nos perdonó todos nuestros pecados.
Y dice él, no me voy a acordar más, los voy a arrojar a lo profundo del mar, o tras mis espaldas, y no me acordaré más. Esta es la verdad que libera, hermanos. Esta verdadera libertad es Jesucristo, Él mismo, el que Él mismo declara que es la verdad. Cualquier tema que tengamos, hermanos, que tratar con la palabra de Dios, nos muestra la palabra de Dios. Cualquier tema que tratemos, es la palabra de Dios la que nos muestra la verdad de cualquier tema que tengamos que tratar, ¿no? Sea el cielo, sea el infierno, sea la familia, sea el matrimonio, o sean cualquier tema por ejemplo, de Satanás o de los demonios. La Biblia nos muestra la verdad de cualquier tema, cualquiera. No es nuevo. Mira, esto que ni siquiera es nuevo, este tema de la diversidad sexual, o como le llaman, ¿verdad? O LGTB y no sé qué más, ni siquiera es nuevo. En Génesis 6, ¿no? En Génesis 6, la Biblia dice que Dios se arrepintió de haber creado a toda esa gente, o sea, a todas esas personas que se habían desviado. ¿Y sabes cuál era la tendencia que prevalecía en ese tiempo? ¿Sabes cuál era? La perversión sexual. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, y muy probablemente no nada más mujeres con mujeres, sino también hasta con animales y niños. Así que ni siquiera es nuevo. Nomás que ahora, ¿cómo le llaman? ¿Le quieren llamar? Le quieren llamar una tendencia nueva, ¿no? Se las quieren presentar. Bueno, no se las quieren, se las están presentando aquí a toda la gente, desde ya incluyendo niños, etcétera. Se la están presentando como algo bueno, como algo, una opción. Si no te sientes cómodo o cómoda, ¿no? O la otra es, decía una mujer que llevaba una marcha de este grupo, llevaba, me imagino que eran sus hijos, pequeñitos, de 3, 4 años tal vez, y la entrevistaron y esta madre dijo, lo que ellos decidan, cuando ellos crezcan y lo que ellos decidan, yo lo voy a apoyar. ¿Qué crees que van a decidir ellos cuando crezcan? Si su mamá las lleva a esas marchas, ¿qué crees que van a decidir ellos? ¿Qué van a decidir? ¿Es normal? ¿Es natural? Hay un montón de gente que nos aplaude y que no nos rechazan. Es lo más común que pudiera suceder con esos pequeños que van creciendo en ese ambiente donde se les hace creer o se les quiere hacer creer que es bueno, es normal, cuando la Biblia dice que para nuestro Dios es abominación. La Biblia dice que Dios los entregó a una mente reprobada. ¿A quiénes? A todos ellos, que profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos, de reptiles. Y dice la Biblia, y se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y mujeres con mujeres, por lo cual Dios los entregó una mente reprobada. Pregúntales a cualquiera de ellos, pregúntales si creen algo de la Biblia y no quieren saber nada con la Biblia. Absolutamente nada. No les interesa lo que la Biblia dice. ¿Sabes por qué? Porque ese es exactamente. No quieren saber la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad de Dios. Obviamente todas estas personas, y no nada más me refiero a este grupo de personas, sino cualquier persona, aunque no comparte estas ideologías o filosofías, la Biblia dice que cualquier persona que rechace el evangelio, que rechace el regalo de Dios, irá a la condenación eterna, apartados de Dios por la eternidad. Así que, hermanos, debemos estar alerta. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 5, por favor, busca esta cita bíblica porque es importante. Gálatas capítulo número 5.
Mira lo que dice la Biblia, la carta a los Gálatas, el contexto es muy importante, como toda la palabra de Dios, pero es una carta en la que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, tiene que exhortarles, tienes que tratar duramente con ellos, porque los Gálatas en un principio habían aceptado el evangelio de la salvación, en un principio habían abandonado las costumbres, tradiciones y habían aceptado el regalo de la vida eterna, pero después estaban tratando de volver al judaísmo, a las prácticas del judaísmo. Y mira lo que dice la Biblia, Gálatas capítulo 5, dice versículo número 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Fueron liberados por el evangelio, por Jesucristo, por la verdad, fueron liberados, y algunos de ellos, ¿qué estaban haciendo? Querían volver a estar esclavizados. Querían volver a la mentira, querían volver al engaño. Debemos tener cuidado. La salvación no se pierde, eso dice la Biblia. Pero ¿sabes qué sí se pierde? El gozo de nuestra salvación y el privilegio de servir a nuestro Dios y mantenernos. Por eso aquí dice la Biblia, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Bueno, la circuncisión tiene que ver con el judaísmo, los judíos. Y otra vez testifico a todo hombre que se circunda, que está obligado a guardar toda la ley. Eso dice la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Es decir, no. Ahora ellos querían hacer algo para salvarse, cuando la salvación es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Querían volver a las prácticas del judaísmo. Por eso dice, Dios nos dice, o les dice, no, dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corrías bien, dice Pablo en el versículo 7, le dice a los Gálatas, vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer ¿a qué? A la verdad. Es decir, ¿quién nos estorbó? ¿Quién te engañó? ¿Quién te hizo desviarte, verdad? O poner tu vista en el engaño, la mentira. Por eso debemos estar alerta, hermanos. ¿No? En Hebreos capítulo 2 dice la palabra de Dios que no descuidemos una salvación tan grande que recibimos, no sea que nos deslicemos. No se refiere a perder la salvación, a eso no se refiere esa porción bíblica, ¿no? Pero sí, hermano, ¿sabes qué? ¿Sabes a qué sí se refiere? Que habiendo sido verdaderamente liberado por Cristo, libre del pecado, de la muerte y de la condenación eterna, entonces querer seguir estando esclavizado en las cosas de este mundo, el engaño de este mundo, creyendo que no pasa nada. Para eso no. El Señor Jesús nos hizo libres por su gracia. Dice la Biblia, para ser primicias de sus criaturas. Nos hizo libres para anunciar su bendita palabra. Nos hizo libres para servirle con gozo a Él. Nos hizo libres para vivir una vida abundante. La vida abundante está en Jesús. Eso dice Él. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y no se refiere al dinero ni a las cosas materiales, hermano. La vida abundante se refiere a la vida espiritual, a ese verdadero gozo de servir al Señor, al fruto del Espíritu en nuestras vidas, servir con alegría, servir con gozo, hacer su bendita obra como Él lo demanda, a pesar de la adversidad, a pesar de las dificultades, a pesar de que las cosas vayan mal. Dice la misma Biblia, dice, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. Los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios siempre han padecido persecución en cualquier parte, siempre han sido señalados o siempre han sido desechados, hermano, en cualquier situación. ¿Sabes por qué? Porque se me han tenido firmes. ¿Por qué? Él nos liberó, nos hizo libres, no para seguir viviendo como querramos, ni afanados en este mundo,
ni afanados, como dice el Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, que dice el Señor Jesús, que dice, no, ¿por qué te afanas? ¿Por qué nos afanamos? ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos o qué calzaremos? ¿Por qué nos afanamos? Eso no tiene nada que ver, hermano, con la prevención. La prevención es otra cosa, ¿verdad? Porque alguien decía, entonces hay que cruzarnos de brazos y Dios nos va a enviar lo que necesitamos, los zapatos nuevos, el pantalón nuevo. No, eso no dice la Biblia, que nos crucemos de brazos. La Biblia dice que debemos trabajar. El que no trabaja, que no coma. Pero sí se refiere, hermanos, ¿en dónde está nuestra confianza? ¿En dónde ponemos nuestra confianza? Cuando confiamos en que Él proveerá, porque Él lo ha prometido, proveerá. ¿Qué? Lo que necesitamos. No lo que queremos, porque es otra cosa, sino lo que necesitamos. Él proveerá. Y si da abundancia, gracias a Dios. Y si no hay abundancia, gracias a Dios. Y si hay poco, gracias a Dios. Y si hay mucho, gracias a Dios. En todo momento. No, dice el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, en la abundancia y en la escasez. He aprendido, y aprendió el apóstol. Y no lo aprendió así de manera casual, lo aprendió viviendo en la experiencia. A veces tenía mucho y a veces, a lo mejor ni para una torta, ¿verdad? A veces muchos iban acompañando al apóstol Pablo en sus viejos viajes misioneros, a veces lo dejaban solo, ¿verdad? Y otros se regresaban, volvían atrás. Y hubo ocasiones que se quedó literalmente solo, hablando humanamente, solo porque no había nadie con él, ¿no? Pero él dice que solo había uno que no lo había abandonado, el Señor. Y es el más importante, ¿no? Es el más importante. ¿A poco no? El día que el Señor nos abandona, entonces sí, estamos perdidos, hermano. El día que el Señor se vaya de nuestras vidas, de nuestras presencias, o el día que nosotros lo hagamos a un lado, ese día, hermano, será un día terrible para nosotros. No, Él ha prometido ser fiel y debemos descansar en que las promesas que Él nos ha hecho, hermanos, nos ha hecho libres para no seguir la mentira. Hoy, bueno, hay unas publicaciones donde ya está pasando en diferentes partes del mundo, ya está pasando. Creo que no es nuevo, ha pasado siempre. Nos seguirán tratando de prohibir, nos seguirán tratando de señalar, de que dejemos de orar, que dejemos de leer la Biblia, que dejemos de predicar el Evangelio, pero somos nosotros los que decidimos, hermano. O creemos el engaño, ¿verdad? O nos mantenemos en la verdad. Y poder decir, como dijeron los apóstoles en esa ocasión que les prohibieron, a ellos sí les dieron unos golpes, ¿verdad? Aunque salieron contentos de haber sido tenidos por Dios, y dijeron los apóstoles, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. No podemos, ¿verdad? Tenían que hablar, tenían que anunciar, tenían que compartir en medio de las dificultades, de las adversidades. Y por eso es importante, hermanos, que recordemos que el Señor nos hizo libres para seguir la verdad. La iglesia del Dios viviente, dice la Biblia, cuando Pablo escribe al joven Timoteo, la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Una iglesia. Yo me voy de aquí, hermanos, me voy de aquí el día que yo no predique lo que dice la Biblia. Me voy o que me bajen de aquí. Yo no me pararía en un lugar, en una iglesia, donde no se predique la palabra de Dios. Donde no se predique la verdad de Dios, la verdad completa, no a medias, la verdad completa. Porque la verdad completa, ¿sabes cuál es, hermano? No nada más es bendiciones y bendiciones de Dios. No nada más es jijiji, jajaja, qué bonito, vamos a hacer un convivio, comemos. No, esa es una parte importante, sino también cuando la iglesia enfrentemos adversidad, dificultad, cuando la iglesia enfrentemos conflictos, hasta en nosotros mismos, ¿verdad? A veces es necesario, dice la Biblia, enfrentar dificultades. Pero tenemos que mantenernos, ¿cómo? En la verdad. Porque la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. ¿De qué quieres que te señale la gente en la calle, hermano? ¿De que dices mentiras o que decimos la verdad? ¿No? Hay que decir la verdad, aunque la gente no lo quiera creer. Y es mejor que la gente nos señale y que diga, mira, ellos son unos mentirosos, porque nada más creen que la Biblia es la palabra de Dios. Es mejor que digan eso, ¿no? A estar creyendo lo que cualquier más, o cualquier libro, o cualquier persona,
o cualquier personaje, ¿no?, hable o diga que no, que vaya en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Libres, hermanos, una verdadera libertad. Ya no estamos y no debemos estar sujetos al engaño, a la mentira y a las cosas que este mundo nos ofrece. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Debemos de tener cuidado con los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de este mundo, porque la Biblia dice que esas cosas no vienen de Dios, vienen del mundo, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y quiero terminar, hermanos, con una declaración o una invitación. La verdad, o sea, el Señor Jesucristo nos libera del pecado, de la muerte y de la condenación eterna. Esta verdad es el Señor Jesucristo mismo, como ya lo he comentado, lo menciona la Biblia, y solo a través de Él podemos ser verdaderamente libres. Libres. Hermano, tenemos, por la gracia de Dios, tenemos la libertad, hermanos, de no estar ya ni esclavizados ni en pensamientos. También tenemos la libertad de no estar esclavizado, hermano, de nada de estas cosas, de nada de esto, ¿no? Y tenemos la libertad de que nada nos esclavice de este mundo. Tenemos esa libertad en Cristo. Por eso el apóstol Pablo lo declaró cuando él escribe y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la Biblia dice que no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fuimos liberados. Esa verdadera libertad es el Señor Jesucristo. Cuando yo le permití y le pedí que fuera mi Salvador. Y todavía, hermano, hoy, si hay alguien aquí que no ha sido verdaderamente libre, que sigue estando esclavizado por el engaño, la mentira, o que sigue estando esclavizado por su propia concupiscencia. Concupiscencia en la Biblia se refiere a una naturaleza pecaminosa que recibimos de nuestros padres y que está inclinada a lo malo. A eso se refiere la Biblia. No es Satanás, no es el diablo. Esa es otra cosa, es nosotros mismos, esa naturaleza que está inclinada, que se rebeló contra Dios y que va en contra de la Biblia, en contra de la palabra de Dios, en contra de todo lo que Dios establece. A eso se refiere la Biblia cuando habla acerca de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Si no le hemos entregado, si no hemos reconocido, hoy puede ser el día de esa verdadera libertad. En pocos días, a lo mejor, en México el presidente estará haciendo un acto público y una vez más reconociendo la libertad que tenemos en México. Sí es importante, pero claro, no se puede comparar con la libertad que el Señor Jesucristo ofrece. Hoy tú puedes ser libre, hoy tú puedes conocer la verdad, hoy tú puedes rendir tu vida a Cristo. Y le puedes decir a Dios: yo quiero ser verdaderamente libre. Creí o pensé o he pensado o me he dejado llevar, etcétera, etcétera. Pero en realidad no tengo verdadera libertad. No tengo esa verdadera libertad. No me siento verdaderamente libre. Porque la Biblia dice que el que hace pecado, esclavo es del pecado. El que practica el pecado es el diablo, dice la Biblia. Un esclavo que necesita ser liberado. Y solo Jesús, el Hijo de Dios, puede liberar. Por eso dice la Biblia: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿Cuál es, hermano, tu posición delante de Dios? ¿Ya fuiste liberado? Démosle gracias a Dios. Sirvamos a Dios con esa verdadera libertad. Y no estemos sujetos al yugo de esclavitud. Y no aprovechemos esa libertad, ¿verdad?, para desperdiciarla en este mundo, siguiendo las cosas de este mundo. Sino aprovechemos esa verdadera libertad que tenemos en Cristo para servirle a Él. Porque Él nos ha liberado para servirle a Él. Para hacer testimonio, para hacer bendición, para hacer de verdadera ayuda a la gente que necesita esa verdadera libertad. Para eso nos liberó.
no para seguir esclavizados por nada de las cosas de este mundo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice la Biblia. Vamos a orar, por favor. Vamos a orar y tú en tu corazón. Vamos a terminar con ese tiempo. Padre nuestro que está en el cielo, en esta tarde, Señor, le damos gracias una vez más en el nombre de su Hijo Jesús, porque un día el Evangelio llegó a nuestras vidas. Y un día, Señor, tuvimos que reconocer que somos pecadores, porque eso dice la Biblia, y que la paga del pecado es la muerte. Pero le damos gracias, Señor, porque un día su bendito Hijo estuvo dispuesto a ir a la cruz del Calvario y pagar en la cruz del Calvario con su vida, su sangre, y derramar su sangre por nuestros pecados. El justo por los injustos, el santo por los pecadores, el que no conoció pecado por nosotros, fue hecho pecado, dice la Biblia. Y un día, Señor, le abrimos la puerta de nuestro corazón, reconociéndolo como nuestro Salvador personal y como el único camino al cielo, como la verdad absoluta, esa verdad, Señor, que Él mismo la declaró como el único que puede salvar y dar vida eterna. Gracias, Señor. Ayúdenos en estos tiempos donde el mundo sigue estando sin Cristo. Familiares, amigos, vecinos que están esclavizados. Algunos esclavizados por el engaño de Satanás. Otros esclavizados por las religiones, o tal vez esclavizados por el trabajo, adicciones, o simplemente, si no son adicciones, esclavizados por el engaño de Satanás. Por eso no quieren saber de la Biblia, por eso no quieren saber de la oración, por eso no quieren saber de ninguna iglesia, asistir a ninguna iglesia. No les interesa, porque se han dejado engañar por el maligno. Rogamos en el nombre de Jesús que nos ayude a llegar a esas personas o familiares que necesitan saber la verdad para que sean en verdad libres del pecado, de la muerte y de la condenación eterna. Guárdenos, Señor, quédese con nosotros, que tengamos cuidado en este tiempo y sobre todo que no nos olvidemos que esta libertad que tenemos en Cristo es para anunciar el Evangelio y no para seguir la vanagloria de este mundo. Guárdenos, protéjanos, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Bien, hermanos, vamos a